Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy vamos a hablar el por qué. Desde mi punto de vista, el modelaje webcam es una de las mejores formas y democráticas de generar un buen estilo de vida. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y este tema me parece sumamente importante hablarlo porque sabemos que cada vez, digamos que las formas de generar una buena calidad de vida y de generar buenos ingresos son más limitadas. Y quiero hablar el por qué desde mi punto de vista. El modelaje webcam puede generar esa calidad de vida, incluso riqueza o otro estilo de vida muy diferente. Pero te quiero aclarar también tres cosas muy importantes. Primero, que esto es una opinión personal. Segundo, que esto no es para todo el mundo. Claro, esto debe apasionarte, gustarte, saberlo para poder vivir, digamos, la mejor versión dentro del modelaje webcam. Y tercero, me parece muy importante, es que pues por mejor que suene, al igual que cualquier cosa, no es que vayas a dejar tirado, ni que es que esto es fácil y vas a dejar el trabajo por esto, no. También hay un proceso y también debes de saber si esto es lo tuyo o no es lo tuyo. Entonces, simplemente esto es una opinión personal que te puede servir para también tomar esa decisión, porque yo creo que muchas personas también tienen esa incertidumbre, ¿será que sí, será que no? Y quizás esta información te pueda ayudar, porque como digo yo, no es que la gente diga cuando está pequeña, no, es que yo cuando sea grande quiero ser modelo webcam. Pero hay gente que en realidad no se ha dado cuenta y nació para esto. E incluso me incluyo en este grupo de personas que nos gusta estar frente a una cámara, que no nos da pena exponer, que tenemos esa confianza en nosotros mismos, que nos cuidamos, que tenemos, digamos, habilidades de actuación. Entonces, todo esto nos gusta a las personas, algunas clases de personas. Entonces, por eso digo, esto no es para todo el mundo, pero muchas veces esta información te puede aclarar y de pronto entrar, explorar y saber que quien quita esto sea lo tuyo. Bueno, iniciamos por la más clásica, digamos, lo que es la forma en que nos han dicho durante generaciones que es la mejor de generar una buena calidad de vida, y es ir a una universidad y buscar un empleo. Entonces vamos rápidamente a describir este proceso, que sería ir a pagar más o menos unos 200, 300 millones en una universidad, plus a eso 5 años de tiempo para salir a generar un promedio de 1,5 millones, yéndote bien 2 millones de pesos. Entonces, bueno, eso es una de las primeras opciones que tenemos. Desafortunadamente, como digo yo, no es tan democrática porque no todo el mundo tiene la oportunidad de generar o de tener 200 millones, 300 millones para pagar una carrera que cada vez, porque muchos de los que sabemos en realidad cómo funciona este negocio, porque las universidades no son más que otro negocio, pero desafortunadamente, y aclaro que no voy en contra de la educación, sí en contra de las universidades que se han vuelto más de un negocio, dando la información completamente obsoleta a las personas en esta generación. Entonces, si optas por ser un universitario, estas son como las opciones que tienes: tener dinero para poder costear. 5 años después vas a salir a generar un promedio de 1,5 millones a 2 millones. Y la segunda opción es ir a buscar un empleo tradicional, un empleo en un almacén, no sé, en una discoteca, de mesero, bueno, etcétera, en restaurante. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué calidad de vida te puedes dar con 1 millón de pesos, si acaso, que ganan esas personas? E incluso en estos días que fui a comer helado, voy y le pregunto a la chica, oye, ¿cuánto generas? ¿Cuánto ganas? Me dice, me pagan 140 mil pesos semanales, y la que mejor le va le pagan como 200 y algo. Entonces ahí es donde me doy cuenta que de alguna u otra forma ni siquiera hay personas ganando 1 millón de pesos. Entonces, bueno, ya digamos que esas son como las dos opciones tradicionales que tenemos, que nos han dicho: o ve, busca un empleo, o ve, estudia en la universidad. ¿Y qué otras opciones tenemos de generar ingresos? Y te hablo de otras porque me encanta la lectura, mantengo muy, digamos, atento a todo esto. Entonces, si hablamos ya de negocios en la nueva economía, otra forma muy democrática, cuando leemos libros como Capitalismo Solidario, no sé, la Escuela de Negocios, Negocios del siglo XXI, recomiendan increíblemente el mercado de redes. Yo también lo recomiendo en realidad. Si quieres ser un empresario, una empresaria, si quieres tener, digamos, unos resultados muy diferentes en tu vida, recomiendo mucho el mercado de redes. Yo tuve la experiencia de estar en Amway. Digamos que no es tan democrático porque, pues, digamos que sí es una opción excelente, yo lo recomiendo mucho. Digamos que no tuve unos
resultados financieros muy óptimos, sí los tuve en algunos primeros meses, pero no es tan fácil, o sea, no es un proceso muy fácil. De entrada tuve que invertir 3 millones de pesos porque cualquier mercado de redes que te digan, no, es que esto es gratis, no es gratis, tienes que inscribirte, tienes que capacitarte, que es muy importante y es el pilar más, digamos, principal de los mercados de redes, que incluso Robert Kiyosaki lo dice, si vas a escoger uno, te recomiendo que tenga un buen sistema educativo, como lo es Amway, pero como les digo, no es tan democrático desde ese punto de vista, porque debes de invertir para poder generar nuevos ingresos. Otra forma, digamos, de generar ingresos en este momento en el mercado de redes en internet está muy de moda, digamos, Walmart. Digamos lo que Walmart es una forma de vender cursos a través de línea, que de pronto tú no tienes que tener mucho dinero, pero sí también necesitas invertir, digámoslo, para poder, no solo en capacitación y todo, para poder vender estos cursos y generar otros ingresos. Entonces digamos, marketing de afiliados también es otra opción muy buena que está creciendo en esto últimamente, pero tampoco es para todo el mundo y no todo el mundo tiene esa solvencia para capacitarse. Igualmente, como digo, que es poder, en lo que desees hacerlo lo puedes generar. Otra opción, digámoslo también, que tenemos es el trading. Hay personas que están generando, tengo amistades que ya están generando a través de divisas, mercados, aprenden en realidad de este tema, que es un tema muy complejo también, que no es para todo el mundo, pero tampoco es que de la nada salga el dinero. También para poder empezar desde invertir en cursos y plus a eso, pues invertir obviamente en lo que tú vas a ganar, en lo que vas a arriesgar, que ojalá sea dinero que no necesites, porque puede subir, puede bajar, lo puedes perder, pero si tienes conocimiento, pues obviamente la idea es que vas a mejorar. Entonces digamos que esas son las formas, pero en todas las anteriores debes de invertir algo de dinero. Ahí es donde, viendo todas estas opciones que tenemos, y para la generación de dinero, a excepción las primeras dos, son una generación pésima de dinero. O sea, si tú vas a hacer una carrera vas a ganar pésimo, y si vas a trabajar directamente sin ninguna carrera, buscar un empleo tradicional, vas a ganar horrible. Si de pronto haces mercado de redes, va a ser difícil, pero tienes una oportunidad a mediano o largo plazo de generar muy buenos ingresos. Trading, marketing de afiliados, todo esto también es algo un poquito más rápido, también a mediano o largo plazo puedes generar muy buenos ingresos también, porque ya son negocios en internet. Entonces, la verdad, a nivel personal no recomiendo ninguna de las dos primeras, las otras sí. Y bueno, dejo de último la parte que más me apasiona, me gusta y vivo de esto, es el modelaje webcam. Y el por qué lo pongo, digámoslo, como último, y me refiero a esto como la forma más democrática, aclarando de nuevo que esto no es para todo el mundo. Si yo quiero generar una calidad de vida, digamos, necesito un promedio de, no sé, en Colombia, que tenemos digamos, costos bajos relativamente al lado de Estados Unidos y Europa, porque ya al lado de Latinoamérica pues son muy costosos, pero bueno, suponiendo que necesite 2, 3, 4 millones de pesos para tener una buena calidad de vida. En las opciones anteriores, prácticamente ninguna te las ofrece antes de 6 meses o antes de los primeros 3 meses. O sea, es muy difícil que tú digas que como en una carrera, en los primeros 2, 3 meses de salir a trabajar, estés ganando 3, 4 millones de pesos. O que pase lo mismo en un trabajo tradicional. Bueno, puede pasar también. También en lo que digo también hay excepciones. O sea, en todo hay excepciones a la regla. No estoy, simplemente es algo generalizado. Entonces, cuando voy al tema vuelvo también en trading, puede pasar esto, puede que hagas una muy buena inversión, la cojas de principio, pero es muy difícil y las personas de pronto me dirán, los que tienen experiencia, que si en trading o en marketing de afiliados, en los primeros 3 meses pueden generar meses de 4 millones de pesos. O 5, digámoslo así. Entonces, digamos que es difícil, y plus a eso, pues mantenerlos. En el mercado de redes, que sí tuve la experiencia, ahí sí es mucho más difícil que yo pueda decir que puedo solventar y tener eso. A través de la venta puedo generar ingresos, pero para mantener 4 millones de ventas es difícil. La inversión debe ser un poco alta, porque estos productos me dejan un promedio del 30-40%, algunos yéndome muy bien. Entonces tengo que hacer una inversión altica para generar esos ingresos. Entonces, ahí cuando voy a ver plus a las inversiones que voy a hacer en el mercado, digamos que acá en el modelaje webcam, versus que yo lo comparo mucho con el mercado de redes, porque digamos que también depende de mi energía, de mi esfuerzo, de mi habilidad en ventas para poder generar ingresos, de mi constancia, de mi disciplina, de las horas que le dedique a mi negocio, pues voy a generar ingresos. Pero acá la gran diferencia es que inicialmente
en el modelaje webcam debes de invertir en pasajes, tiempo y actitud. Obviamente, si tienes de pronto para invertir en una buena lencería, buena ropa, juguetes, pero veo que cada vez si tenemos mejor conocimiento, una buena capacitación y una buena asesoría y un buen acompañamiento, porque también esto en cualquier industria también digamos que puede ser contradictorio. O sea, yo digo porque en Mercado de Redes tuve una persona que admiro mucho, que la aprecio mucho, pero que de pronto en el momento de entrar yo en ese proceso de pronto le faltó algo más de liderazgo, de conocimiento. Entonces de pronto el enfoque fue más, haz una inversión, y no me preparó lo suficiente, digámoslo, para tener buenos resultados. Entonces más fue, oye, invierte. Entiendo, él estaba también subiendo unos niveles, digámoslo, y necesitaba ese dinero, pero de alguna u otra forma no me preparó. Cuando ya entré un poco más en la industria, el buen líder dice, prepara a esa persona, que cuando esa persona está preparada, entiende, y no hay que insistirle por que facture esa persona, se va a ir sola. Entonces lo mismo pasa en el mercado, acá en el webcam. Cuando tú entiendes cómo es, digámoslo, y cómo se trabaja y tienes esos buenos resultados, se debe mayormente a que tuviste una buena asesoría y una buena capacitación desde el inicio. Muchas veces cuando no tienes eso, puedes tener todo el talento, pero vas quizás a estropear tu proceso y no vas a tener los resultados, o vas a salir diciendo que esto no es lo tuyo. Entonces ahí es donde también recomiendo muy bien llevar esa buena asesoría para que a bajo costo, digámoslo así, puedas tener esos altos ingresos. Pero tampoco te estoy diciendo que es que lo puedes hacer en la casa con lo peor, no, porque también nos equivocamos como colombianos y todo entra por los ojos. Entonces muchas veces, no, es que yo me la llevo toda solo, entonces yo con el celular trabajo desde mi casa y esto y lo otro, y no me asesoro, y con los tutoriales de YouTube o con el canal de Sakura ya tengo más que suficiente. Y déjame decirte que no, hay muchas cosas que no se dicen incluso en el canal, y muchas cosas que debes de una u otra forma aprender de la experiencia de otras personas para que puedas generar mejores resultados. Pero volviendo al tema, esto es una de las maneras más económicas. ¿Por qué? Porque solo debes de invertir en pasajes, energía, una buena capacitación, y los resultados, pues acá lo vivimos, y esto digamos que es unos números normales, digámoslo así, porque ya sabemos que cada vez esto impresiona más, pero digamos que sí, personas que pueden estar ganando el primer mes 1 millón de pesos, 4 millones de pesos, entonces es muy difícil que tú digas que en un empleo vas a salir y en el primer mes vas a ganar 4 millones de pesos, sin cero educación, sin cero, digamos, haber invertido millones. Es muy difícil. Incluso un inversionista sabe que puede invertir a veces millones y su retribución va a ser del 1, del 2, del 3%. Entonces, digamos que acá si le das esa energía puedes generar, y lo mejor aún, que es un negocio que si tú lo vas acreditando y lo vas trabajando, digamos que a medida que más inviertas en él, ti, digámoslo así, en tu capacitación, en tu negocio, en crecer cada vez más, pues puedes generar y subir esos ingresos. Y ya sabemos que modelos generando 100 millones de pesos, 30, 40, 50. Entonces, eso es otra de las ventajas, y que me parecen más democráticas por lo mismo, porque es muy difícil que tú en un empleo tradicional digas al jefe, oye, ¿cómo? Incluso, algunas cosas que me parecía muy loca, y por eso cada vez veo que estas empresas tradicionales tienden a desaparecer, porque, y creo mucho en el capitalismo solidario, y por eso me encanta esta clase de negocios donde prefiero dar un porcentaje, incluso el mejor porcentaje se los llevo a mi modelo porque está haciendo un trabajo. Pero me parecía injusto cuando yo preguntaba a amigos que trabajaban en el almacén, oye, ¿cuánto vendiste en diciembre? No, es que si vendo 100 millones de pesos me dan como 1 millón de pesos de comisión. Y yo decía, wow, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio? Que yo, que también me trataba de meter en tanta cantidad de industrias y sé lo que le puede salir la manufactura a esa empresa, que ellos son fabricantes, tienen la fábrica, tienen los almacenes, tienen todo, y a ti te dan 1 millón de pesos por ayudarles a vender 100 millones de pesos. No me parece nada de capitalismo solidario. Esto es algo que está cada vez mandado a recoger. Pero digamos lo que una opción, tú le digas al jefe, quiero ganarme 10 millones de pesos, ¿qué hago? Pues vaya a buscar otro empleo. Entonces ahí es donde de una u otra forma, esa es una de las maneras, porque si yo también vuelvo a lo mismo, no solo quiero generar una calidad de vida, sino que quiero generar riqueza en realidad, jubilarme joven, pues lo puedo hacer también con este vehículo versus a otros vehículos. Vuelvo al tema tradicional, sal de una carrera después, a los 18 años, sales de la carrera a los 23, 24, 25 años, 30 años para pagar la casa, unos cuantos, otros 20 años 10 para el carro, bueno, estás más o menos, cuando estás sin próstata o cuando ya estás en los 70, 80, terminaste de tener esa calidad de vida. Empleo tradicional ganando 1 millón de pesos, pues imposible incluso comprar la casa. Trading y todo esto, bueno, saliendo de ese tema, volvemos acá. Entonces, si ya puedo acreditar mi cuenta, pues
puede que me demore 2, 3 años para llegar a ser ese modelo profesional. Tal vez a los 18, 19, a los 22, 23 soy un modelo profesional, genero 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Fácilmente una cuota inicial de un apartamento lo encontramos desde 40, 50 millones de pesos. Perfectamente en 2 meses, 3 meses puedo estar dando la cuota inicial de mi apartamento. Al cabo de 1 año y medio puedo estar terminándolo de pagar. Al cabo de 3 años puedo estar pagando 2, 3 apartamentos. De esos 3 apartamentos me puedo apalancar para comprar un cuarto, un quinto, y al cabo de 5, 6 años, quiere decir que antes de los 30 años puedes estar saliendo con unas buenas bienes raíces. Si quizás vas un poco más allá, puedes invertir en negocios, en muchas cosas, porque tienes una solvencia económica. Obviamente, vuelvo a lo mismo, necesitas capacitación, asesoría, capacitación financiera, ojalá un buen manager que te lleve, digamos, paso a paso para que tengas los mejores resultados y sepas también qué hacer con ese dinero, porque muchas veces es difícil cuando no tenemos ese contexto, y lo vemos mucho. O sea, estos días hablaba con un amigo que tuvimos una modelo que en 3 meses generó 12 millones de pesos, y cuando se fue, oye, ¿qué hiciste? No, nada. Yo dije, bueno, qué bueno hubiese sido que en esos por lo menos 3 meses pues yo hubiese aprovechado ese dinero y se hubiese comprado una moto. Listo, entré como modelo 3 meses y me compré una moto de 10 millones de pesos. Fabuloso, pues por lo menos dijimos, hiciste algo con eso. Pero cuando no tienes educación financiera, eso se va en, como decimos, mecateando, en huevonaditas. Entonces ahí es donde te invito de una u otra forma, si quieres contemplar esta clase de industria, de incursionar en ella, busca una buena asesoría, personas que en realidad les interese que tengas buenos resultados y no solo enfocados en el dinero, porque así como hay buenos asesores, hay malos asesores, hay como buenos modelos, hay malos modelos, hay como todo, buenos estudios, hay malos estudios. Entonces todos tenemos que ver, en realidad, tratar de identificar esa parte, de hacer preguntas concretas que me puedan beneficiar para mi crecimiento, tanto como modelo o como welcome manager si quiero hacerlo, o como dueño de estudio, ¿vale? Porque en realidad es una excelente opción. Para los dueños de estudio es un proceso diferente, mucho más fácil para la modelo, que en realidad llega, pone su tiempo, pone su actitud y puede generar muy buenos ingresos más que el dueño del negocio. Por eso me parece fantástico estos negocios, porque en realidad ahí empezamos a ver cada vez lo que es el capitalismo solidario, y por eso cada vez crecen más esta clase de negocios. Por eso más chicos pues no se asombren que siga creciendo esta clase de industrias, que más personas contemplen generar ingresos por ser modelo, por OnlyFans o por otra clase de ingresos. ¿Por qué? Porque es que lo tradicional no alcanza para nada, y aquí hay una forma, no digo que fácil, pero sí más democrática, porque hay que trabajar. O sea, las personas que están acá y los que lo ven desde afuera dicen, ay no, pues eso simplemente es pararse en la cámara. Sí, güey, hazlo y verá. Entonces ahí es donde una u otra forma, para generar los ingresos hay un trabajo, pero el trabajo y tu tiempo va a ser mejor recompensado. O sea, yo acá a veces veo personas que generan en media hora, a veces, no sé, 300,000 pesos. Por ejemplo, estos días hubo un caso más o menos así, como 200,000 pesos, 150,000 pesos en media hora. Yo decía, pues que, o sea, si nos ponemos a ver versus al tiempo que yo estoy en un almacén, o que estoy haciendo otras cosas, o para salir, vuelvo a lo mismo, porque el tema de la educación tradicional me parece más frustrante cada vez que tú salgas de haber invertido tanto dinero, tanto tiempo para salir a ganar una miseria de sueldo. Entonces ahí es donde te invito, si de alguna u otra forma piensas, si sientes que esto es lo tuyo, sabes que puedes informarte en YouTube. Ahí están también mis redes sociales, te las dejo acá. Suscríbete al canal, sigue cada vez más modelos, si es lo que tú quieres, para saber qué es lo que hacen, pero también debes de saber qué modelo seguir. Entonces ahí te invito que cualquier pregunta que tengas, cualquier consulta, estoy para ayudarte. Ahí puedes consultar las redes sociales, tanto a nivel personal, las Jazz Manager, también las de Sakura. Ahí estamos para poderte ayudar en tu proceso como modelo, como dueño de estudio, ¿vale? Y esto sí, que nunca se te olvide que sin capacitación no hay paraíso.